Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro. Soy María Paula Peselis, estudiante de sexto año de la carrera de Medicina. Hoy les vengo a compartir un resumen de telencéfalo, que incluye los principales tips para que pasen el examen. Vamos a hablar de configuración interna, configuración externa. Y para terminar, les traje unas resonancias magnéticas para que analicemos. Muy bien, comencemos. Vamos a empezar por hablar de qué es el telencéfalo. El telencéfalo contiene información que básicamente te convierte en quién eres tú. Tu inteligencia, tu memoria, tu personalidad, tus emociones, tu habla, tu capacidad de sentir y de moverte. Áreas específicas del telencéfalo se encargan de procesar diferentes tipos de información. Muy bien. Bueno, y ahora les traigo este pequeño resumen, este pequeño gran resumen que tiene. Lo principal sería como el esqueleto de lo que viene a ser el telencéfalo. Lo que ustedes se tienen que saber sí o sí a la hora de cuando le digan telencéfalo, lo que se les tiene que venir a la cabeza que tienen que ubicar. Tranquilos, todo esto después los vamos a ir ubicando en imágenes. Bueno, vamos a partir que el telencéfalo tiene una configuración interna y una configuración externa. Dentro de la configuración externa tenemos los surcos principales, como viene a ser el surco central, surco lateral, surco parieto-occipital, surco calcarino. Y en los lóbulos de cada hemisferio cerebral son 6: frontal, temporal, el parietal, occipital, insular y límbico. Muy bien. Bueno, en la configuración externa vamos a tener que está formado por dos hemisferios cerebrales, que están separados por una fisura interhemisférica, una fisura sagital en la línea media. Se encuentran constituidos por la corteza de la sustancia gris, la sustancia blanca subyacente a esta, que está en un conjunto de somas neuronales inmersos en la profundidad de esta última, denominados núcleos de la base. En las regiones frontal y occipital, la fisura se encuentra completa, pero en la región central se extiende hasta encontrarse con el cuerpo calloso, que ahí tenemos una fibra comisural. Bien, cada hemisferio se encuentra subdividido en lóbulos por diferentes fisuras. Los principales lóbulos del cerebro los podemos denominar de acuerdo a la relación que mantienen con los huesos del cráneo suprayacentes, ¿sí? Estos lóbulos se van a organizar mediante repliegues, formando giros y surcos, importantísimo. Los surcos principales tenemos el surco central, el surco lateral, el surco parieto-occipital y el surco calcarino, como ya veníamos diciendo, ¿no? El surco central va a separar el lóbulo frontal del parietal. Se encuentra por delante de la corteza sensitiva general. Discurre hacia abajo y hacia adelante, a través de la cara lateral del hemisferio, y su extremo inferior. Está separado por el ramo posterior del surco lateral, por el puente estrecho de la corteza. El surco central se ubica entre dos giros paralelos. También vamos a tener por otro lado el surco lateral. El surco lateral se halla sobre las superficies inferior y lateral del hemisferio cerebral. Consiste en un tallo corto que se divide en 3 ramos. El tallo nace sobre la superficie inferior y va a alcanzar la superficie lateral que divide del ramo horizontal anterior y del ramo ascendente anterior y continúa como un ramo posterior. Un área de la corteza denominada ínsula se ubica en la parte inferior del surco lateral profundo y no puede verse desde la superficie, a menos que se separen los labios del surco. El surco parieto-occipital comienza en el borde superior, medial al hemisferio y delante del polo occipital. Se dirige hacia abajo y hacia adelante sobre la superficie medial para reunirse con el surco calcarino. El surco calcarino se encuentra sobre la superficie medial del hemisferio,
Comienza bajo el extremo posterior del cuerpo calloso y se arquea hacia arriba y hacia atrás para comenzar con el polo occipital. El surco calcarino se une al ángulo agudo con el surco parieto-occipital, aproximadamente a la mitad del camino de la longitud. Se pueden describir cada hemisferio cerebral 6 lóbulos. Tenemos el frontal, temporal, parietal, occipital, insular y límbico. La corteza insular se encuentra localizada en la profundidad de la cisura lateral, que sería la de Silvio. Recuerden que eso es pregunta de examen, ¿sí? El lóbulo límbico abarca las porciones marginales de los lóbulos frontal, parietal, occipital, temporal. Se relaciona con las funciones viscerales y conductuales. Otra cosa, los lóbulos del hemisferio cerebral. Lóbulo frontal. Ocupa el área anterior del surco central, superior al surco lateral. La superficie superolateral está dividida por 3 surcos, en 4 circunvoluciones. El surco precentral discurre paralelo al surco central y al giro precentral que se ubica entre ellos. Los surcos frontal, superior e inferior, vamos a tener por delante al surco precentral. La giro frontal superior se halla por encima del surco frontal superior. La giro frontal media se encuentra entre los surcos frontales superior e inferior. La giro frontal inferior se ubica por debajo del surco frontal e inferior. Bueno, vamos a tener que se extiende desde el polo frontal hasta el surco central. El polo frontal corresponde al extremo anterior del lóbulo frontal. Presenta los siguientes surcos: frontal superior, frontal inferior y precentral. Los surcos frontales superior e inferior dividen el lóbulo frontal en 3 giros. El giro frontal superior, por encima del surco frontal superior. El surco precentral corre por delante paralelo al surco central. Entre estos 2 surcos está el giro precentral y el área motora. El giro frontal medio se encuentra entre los surcos frontal superior e inferior. El giro frontal inferior está dividido por la rama anterior y la rama ascendente del surco lateral, en 3 porciones: orbitaria, por delante y por debajo de la rama anterior. Vamos a tener el triangular entre la rama anterior y ascendente, y opercular en dirección posterior a la rama ascendente. La porción triangular corresponde a la región central del área motora, del habla de Broca, ¿sí? Recuerden, eso también es otra pregunta de examen. La porción perocular, opercular, digo, cubre el lóbulo de la ínsula. Bueno, en el lóbulo parietal, por detrás del surco central y por encima del surco lateral, se extiende hacia atrás, hasta el surco parieto-occipital. La superficie lateral se divide en 2 surcos, en 3 circunvoluciones. El surco postcentral discurre en paralelo al surco central, y la giro postcentral se ubica entre ellos, por detrás y por la parte media del surco postcentral, que discurre el surco intraparietal. La computadora se me estaba quedando sin batería. Bueno, el surco intraparietal tiene por encima del lobulillo parietal superior circunvolución y por debajo del lobulillo parietal inferior también es otra circunvolución, ¿no? Bueno, lóbulo temporal, el área inferior al surco lateral. Su superficie lateral está dividida en 3 circunvoluciones por 2 surcos. Los surcos temporales, superior y medio, discurren paralelos al ramo posterior del surco lateral y dividen el lóbulo temporal en circunvoluciones temporales superior, media e inferior. El lóbulo occipital ocupa el área situada detrás del surco parieto-occipital. La giro occipito-temporal medial se extiende desde el polo occipital hasta el polo temporal. Está limitada mediante los surcos colateral y rinal y lateralmente por el surco occipito-temporal. Se encuentra por fuera del surco y se continúa con el giro temporal inferior. Bien, en lo que tenemos la configuración interna, tenemos los núcleos basales, como puede ser el núcleo caudado, el núcleo lenticular
lenticular, putamen, globus pálido y claustro. En la sustancia blanca hemisférica tenemos fibras de asociación, fibras comisurales de proyección. Las fibras de asociación se subdividen en lo que vienen a ser las fibras cortas y largas. Los fascículos de asociación intrahemisféricos, que se van a dividir entre los fascículos longitudinal superior, fascículos fronto-occipital inferior, fascículo uncinado, cápsula extrema, cápsula externa y fascículo del cíngulo. Bueno, las fibras comisurales tenemos el cuerpo calloso, comisura anterior, comisura del fornix. Las fibras de proyección, cápsula interna, corona radiada. Perfecto, ¿no? Bien, en los núcleos basales son masas grises en la profundidad de la sustancia blanca telencefálica. Se incluyen el cuerpo estriado y el claustro. Están implicados en la regulación del movimiento corporal y en el control de la actividad cognitiva y emocional. Bueno, el cuerpo estriado vamos a tener el núcleo caudado y el cuerpo lentiforme, el putamen y el globus pálido. Núcleo caudado, la masa de la sustancia gris que sigue la concavidad del ventrículo lateral. Tiene 3 partes, cabeza, cuello y cola. La cabeza está situada por delante del extremo anterior del tálamo, rostralmente rodeado por la rodilla del cuerpo calloso. También tenemos el cuerpo, que está separado de la cabeza por una línea vertical que pasa por el agujero de Monroe, y la cola, que contornea el extremo posterior del tálamo. Se sitúa entre la cápsula interna y el ventrículo lateral. Su extremo rostral contacta con el complejo amigdalino. En cuanto a lo que es el núcleo lenticular, en la sustancia blanca del hemisferio por fuera de la cápsula interna, tenemos la cara lateral que corresponde con el lóbulo de la ínsula. Se divide por la lámina medular externa en putamen y globus pálido. Tenemos el putamen, el lateral entre lo que viene a ser la lámina medular externa y la cápsula externa, conectando con la cabeza del núcleo caudado. La zona más ventromedial de esta unión, vamos a tener al estriado ventral, que bueno, compuesto por el núcleo accumbens, y el globus pálido en la parte estrecha y medial de la cuña. Lámina medular interna lo subdivide en el externo lateral e interno medial. Bien, vamos a tener el claustro, ¿sí? Lámina de la sustancia gris, dispuesta profundo a la ínsula, entre la cápsula extrema y la cápsula externa. Tranquilos que lo vamos a ver en resonancia. La sustancia blanca, bueno, sustancia blanca, millones de axones organizados en fascículos. En los hemisferios de la sustancia blanca se clasifica en fibras de asociación comisurales y de proyección. Fibras de asociación conectan entre sí distintas áreas corticales de un mismo hemisferio cerebral. Fibras largas y cortas agrupadas en fascículos de asociación. Discurren por el centro oval, masa de la sustancia blanca, de los hemisferios subyacentes, vamos a tener de la columna cerebral, corteza cerebral. Las fibras cortas, bueno, interconectan con los giros adyacentes, y las fibras largas son axones bidireccionales que entran o salen del fascículo en diferentes puntos de su recorrido. Forman los fascículos de asociación intrahemisféricos. Los fascículos de asociación intrahemisféricos, vamos a tener el fascículo longitudinal superior, que este complejo está formado por 2 vías, directa e indirecta. La directa corresponde al fascículo arqueado, que discurre por encima de la ínsula, y la indirecta, que consiste en un segmento anterior que conecta con la corteza frontal lateral del giro parietal inferior, y un segmento posterior que conecta con el giro parietal inferior con el lóbulo parietal. El fascículo fronto-occipital inferior atraviesa el lóbulo de la ínsula y conecta con el lóbulo frontal con el occipital, parietal y temporal. El fascículo longitudinal inferior
se localiza en la parte más inferior del lóbulo temporal. Se origina en la parte anterior del lóbulo temporal, compuesto por una porción directa y por otra indirecta. Tenemos la indirecta, fibras cortas que conectan con los giros temporal y occipital inferior. La directa, tenemos fibras largas que conectan con la parte anterior del lóbulo temporal, con el lóbulo occipital. Bueno, en cuanto al fascículo uncinado, conecta con la parte anterior del lóbulo temporal, con la superficie orbitaria del lóbulo frontal y con la corteza prefrontal. La cápsula extrema, tenemos la sustancia blanca dispuesta entre la ínsula y el claustro. Fibras de asociación cortas que conectan los giros de la ínsula entre sí. La cápsula externa, que ahí vamos a tener la sustancia blanca entre el claustro por fuera y el núcleo lenticular por dentro, conformado por fibras que conectan el claustro con los lóbulos frontal, parietal y occipital. El fascículo del cíngulo conecta la región prefrontal medial con el complejo hipocampal y el giro parahipocampal. En cuanto a las fibras comisurales, vamos a tener las fibras que conectan los dos hemisferios cerebrales, cuerpo calloso, comisura anterior y comisura del fornix. Cuerpo calloso conecta con las áreas cerebrales correspondientes a ambos hemisferios, exceptuando el área somatosensorial primaria y de la corteza visual primaria. 4 porciones de rostral caudal: el pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete. Comisura anterior, cordón de fibra situado en el espesor de la lámina terminal, por debajo del pico del cuerpo calloso. Está por delante de los pilares anteriores del fornix. La comisura del fornix conecta con los fascículos del fornix. Contribuye a comunicar los dos complejos hipocampales. En cuanto a las fibras de proyección, intercalan las fibras de la corteza cerebral con los niveles inferiores del sistema nervioso. Vamos a tener la cápsula interna, se extiende desde los pedúnculos cerebrales a los centros ovales del cerebro, formada por fibras ascendentes y descendentes. 3 partes: brazo anterior, brazo posterior y rodilla. Brazo anterior, entre la cabeza del núcleo caudado y del núcleo lenticular. Brazo posterior, entre la cara externa del tálamo y del núcleo lenticular. Rodilla, separa entre los dos brazos y se dispone medial al brazo posterior. Corona radiada. Cuando las fibras discurren por los centros ovales, adquieren la forma de un abanico. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Están perdidos? Bueno, vamos a ver la configuración interna. Ahora sí voy a poner la pantalla completa. Y el puntero láser. Bueno, acá lo que me gusta hacer es poner una resonancia y al lado una imagen, como para que ustedes vayan viendo, porque sé que generalmente tienen muchos problemas cuando se tratan de imágenes. Entonces, para que se vayan haciendo el ojo en lo que vendría a ser una estructura y la imagen al lado para que vayan comparando, ¿sí? Es la mejor manera de aprender imágenes, ya sea una resonancia, una tomografía, hasta una ecografía, ¿sí? Muy bien. Acá lo que vamos a tener es una resonancia de encéfalo en T2, corte axial, ¿sí? ¿Por qué vamos a decir que es T2 y no T1? Bueno, porque el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se encuentra? Ya lo habíamos visto en el taller, el tema del lenguaje, de lo que vendría a ser diagnóstico por imágenes. Acá en resonancia se tiene que decir hiperintenso, hipointenso, isointenso. Como el líquido cefalorraquídeo
se encuentra blanco, vamos a decir que el líquido cefalorraquídeo está hiperintenso, por lo tanto es un T2. Y el tipo de corte es un corte axial. Bueno, vamos a tener el hemisferio cerebral derecho, el hemisferio cerebral izquierdo. Acá está la corteza cerebral. Bueno, vamos a encontrar acá la rodilla del cuerpo calloso. ¿Ven cómo se ve acá? Para que se vayan haciendo la idea. Bueno, acá está el cordón anterior del ventrículo lateral. Después acá vamos a tener la cabeza del núcleo caudado. Acá contiguo esto a lo que vendría a ser el núcleo caudado. Vamos a tener la cápsula interna, ¿sí? Acá está su brazo anterior. Y acá está, bueno, rodilla de la cápsula interna. Y acá está el brazo posterior de la cápsula interna, ¿sí? Entonces, donde ven que tiene así como una sombra, esto es la cápsula interna, entre lo que es el núcleo caudado y lo que viene a ser el núcleo lenticular. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a tener en esta parte de acá el globus pálido. ¿Sí? Y después, acá, vamos a tener el putamen y acá el claustro. Bien, como acá les dice, globo pálido, putamen, claustro. ¿Sí? Y acá tenemos el núcleo lenticular, como ya estábamos viendo la configuración interna. Bueno, acá tenemos el tálamo, aunque ahí ya tendríamos que estar hablando de encéfalo. Bueno, y ya que estamos, acá tenemos el rodete del cuerpo calloso, ¿sí? El cordón posterior del ventrículo lateral. Acá tenemos el tercer ventrículo. Bien. Bueno, acá encontramos una resonancia del encéfalo en T2, en el corte coronal. Bien, de nuevo T2 porque está, el líquido cefalorraquídeo está hiperintenso. Ustedes cuando dicen, está como bizarro, sí. Ahí se van a acordar que es un T2. Si está hipointenso, ahí dicen que es un T1. Recuerden muy bien eso porque les van a tomar en anatomía, en imágenes, eso sí o sí, no se lo pueden olvidar. Bueno, la corteza cerebral. Acá está la corona radiada. Bueno, acá está el cuerpo calloso. Brazo anterior de la cápsula interna. Acá está el núcleo caudado. Núcleo accumbens. El núcleo lenticular. Acá está la cápsula externa. Claustro. Cápsula extrema. Como ya veníamos hablando, ¿recuerdan? Bueno. La resonancia, cualquier duda que ustedes tengan, las van poniendo acá debajo de los comentarios, y si quieren que hable sobre algún otro tema, también me lo dejan acá en los comentarios. La resonancia magnética de la fosa hipofisaria en T1, corte sagital. Bueno, vamos a tener el hemisferio cerebral derecho, acá todo. Bueno, acá cuerpo calloso. Bueno, acá está el seno esfenoidal, como les fui marcando. La parte de acá es la hipófisis anterior, hipófisis posterior. Bueno, el hipotálamo, el tálamo, la hipófisis clinoides posterior. ¿Sí? Bueno, acá se encuentra el cuarto ventrículo, ya que estamos, el cerebelo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, médula oblongada. ¿Sí? Y acá tienen la imagen anatómica. Acá tienen los surcos, miren, hablando de la configuración externa,
Acá está el surco parieto-occipital, esta parte de acá. Acá se encuentra el surco central. Justo la imagen está como muy agrandada, pero bueno, si estuviera un poquito más alejada, sería lo mismo, ¿sí? De esto que verlo acá. Bueno, acá está la cuña. Acá está el surco calcarino, como ya estuvimos hablando de, ¿recuerdan? Si quieren repasar, retoman el video para atrás. Bien, la circunvolución del cíngulo. Acá. Bueno, fornix, comisura anterior, el quiasma óptico. Aquí se encuentra el lóbulo temporal. Bueno, siguiendo con la identificación del surco central, en la base de la disposición de la sustancia blanca. Esta es una TC. Bien. Bueno, acá está la disposición de la sustancia blanca, 3 centímetros por encima de la cisterna del velum interpositum. Bueno, la circunvolución frontal superior. Ustedes cuando, como para que se acuerden, ven este tipo de corte en TC, y a la primera circunvolución que ustedes vean, se van a tener que hacer un poco el ojo, ahí ya es la frontal superior, porque ustedes piensen, y acá estamos más para adelante, anterior, y acá posterior, entonces, bueno, acá frontal. Circunvolución frontal media. Circunvolución precentral. Acá se encuentra el surco central. El surco central, acá no se ve muy bien, pero hay como una línea. Bueno, surco central, imagínense la mitad del cerebro, para los que no tengan mucho ojo. Como si ustedes tomaran un papelito y lo pusieran en dos. Entonces acá tienen surco central. Y entonces para arriba, surco precentral. Para abajo, surco central. Y para abajo del central, el postcentral, la circunvolución postcentral. Muy bien. Bueno, acá vamos a tener la circunvolución parietal inferior. Parte inferior, recuerden, acá tienen anterior, acá posterior. Bueno, circunvolución parietal inferior. Acá ya estamos hablando de la parte parietal. Y acá está la precuña. ¿Ven? Acá tienen la cuña, estábamos viendo recién la precuña. Bien. Relación del surco central con las estructuras adyacentes. El surco precentral se sitúa anterior a la circunvolución precentral y llega a contactar con el surco frontal superior. Surco frontal superior se encuentra aquí. Bien. Acá el surco precentral. La circunvolución precentral. ¿La ven? Señalada por la flecha roja. Y el surco central, propiamente dicho. ¿Ven que el surco central está bien marcado, bien delimitado? Como si ustedes tuvieran una hoja de papel y la doblan por la mitad. Está exactamente, si yo tuviera una regla, podría decir que está como a la mitad. Por lo menos en esta imagen y en esta también de acá y en todas las que vi. ¿Sí? Surco frontal superior, surco precentral, la circunvolución precentral y el surco central. Surco frontal superior, surco precentral, esto se lo tienen que estudiar porque generalmente lo toman. Circunvolución precentral, surco central.
Bueno, de nuevo lo mismo. Circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvulación precentral, el surco central, acá está la circunvolución postcentral, y aquí se encuentra la precunia. Bueno, gente, con esto venimos terminando el tema de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, y cualquier duda la dejan acá en los comentarios. Espero que les haya servido.